En Marcos, te voy a decir exactamente, habla de varios sucesos que van a venir, porque se juntaron 4 o 5 discípulos y le preguntaron a Jesús, oye, háblanos del fin de los tiempos, ¿no? Sí. Y está mezclando cosas que según yo le van a pasar a los judíos. Okay. De que si baja de tu azotea y ya no regresas a tu casa. Sí. Pero, o sea, como que da varias instrucciones y está muy mezclado todo, Marco. O sea, ¿cómo sería cronológico? ¿Cómo...? ¿Qué debe ser Te digo. Que ya baja y que las que van a dar a luz, que no sean... que ores para que no sea en ese tiempo. Sí. ¿Marcos qué? Es Marcos. Debe ser el paralelo de Mateo 24, que según yo es Marcos 13, sí. Señales antes del fin. Sí es. Varias, o sea, y digo, ¿cómo los puedo? Antes del arrebatamiento, después del arrebatamiento, nos va a tocar. O sea, le dice, háblanos de los tiempos antes del fin. Sí. Y les dice varias cosas y como que no sé ubicarlos bien si nos toca, si no nos toca. Sí. ¿Te puedo empezar a decir? Sí. Dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Bueno, pues eso ya está, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí. No te preocupes de lo que vas a decir, que a la mera hora el Espíritu Santo te va a decir. Sí. Miren, es que, ¿por qué me preguntan esas cosas que me meten en problemas? Pero, es que al final todo... Sí, y depende a quién le pregunten, esto ya pasó o no pasó. Sí, hay quien, el preterismo te diría, bueno, pues esto ya pasó, y hay un preterismo total que es considerado una herejía y eso, pues no, pero el preterismo parcial de cierta forma tendría mucho argumento a favor. O sea, si me preguntan a mí, yo me inclinaré un poquito más por esa visión escatológica, es decir, cómo van a ir pasando las cosas. ¿Qué tanto ya pasó de aquí? ¿Qué tanto no? ¿Quién sabe? Como siempre dice Charlie, saber al futuro es necesitar una bola de cristal que no tenemos y que Dios por alguna razón no nos dejó tampoco tan clara. Esto puntualmente, acuérdense, esto es paralelo de Mateo 24, es la misma historia, solo que cada quien da su versión de los hechos, ¿no? Exacto, Marcos aquí, él, acuérdense, no es testigo directo, ¿no? Marcos es discípulo de Pablo, ¿se acuerdan? Entonces, Marcos no está presente, a diferencia de Mateo, por ejemplo. Mateo está cuando dicen estas cosas. Si esto ya sucedió, lo más probable es que sí, ¿no? Y que el Evangelio se ha anunciado a todas las naciones, y esto lo más probable es que sí. Y no se preocupen de lo que tienen que decir. ¿Se acordarían de algún ejemplo de esto? Ayer en Satélite les ponía un ejemplo específicamente de esto. Miren, váyanse a Hechos 7 y vamos a ver esta escena tal cual, lo que acaba de decir Marcos ahí, lo que leyó Claudia. Hechos 7, tenemos a una persona entregada a un concilio, a las autoridades, para que se defienda. Y esta persona va a acabar muerta, se los adelanto, pero quiero que vean un detalle porque casa perfectamente con lo que dice el pasaje de Marcos, ¿no? Es el 7. Miren, pues les leo igual que ayer desde el 51. 7:51. Está hablando Esteban. Y entonces hace una rememoranza del Éxodo y de todo lo que Dios ha hecho en su pueblo, y les va a decir unas palabras bien duras a las autoridades religiosas. Fíjense, 7:51, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Está hablando de Cristo, ¿no?
Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y vean este detalle. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dan de grandes voces, se tapaban los oídos, se arremetían a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí está don Pablo, ¿no? Y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, es el ejemplo perfecto, ¿no? Los van a entregar, pero ustedes no se preocupen. Yo les voy a decir qué es lo que van a decir, ¿no? Valga la redundancia. Lleno del Espíritu Santo, Esteban recibe estas palabras. Está exhortando a las autoridades religiosas hasta el último momento. Y al último, algo que solo puede hacer el Espíritu, ora por ellos, como Jesús, ¿se acuerdan? No les tomes en cuenta esto. Entonces, de cierta forma es la promesa del Espíritu. Entonces sí, ya estaría cumplido esta parte, por lo menos, ¿no? Ya no se preocupen, quien les pregunte, quien los interrogue, el Espíritu Santo los va a guiar a decir lo que yo quiera que ustedes digan. A veces, para librarla, piénsenlo. Piensen en Pablo un par de veces encarcelado antes, y hay una donde ya no la libra. Hay una donde tiene el Espíritu y todo, pero ya sabe que es la última. Y es cuando está en Roma y ya él sabe que va a ser sacrificado, y lo dice en 2 de Timoteo, ¿no? Entonces, eso hasta cierto punto, te diría puntualmente, ya está hecho, ¿no? Hay otras cosas que nos harían pensar en el pasaje de Marcos: oye, esto ha pasado, no ha pasado, lo que decías, ¿no? Bueno, cuando vean que la ciudad está siendo destruida, con lo que traen puesto a los montes, ¿no? Y ya no se regresen y oren para no estar encinta y esto. La abominación desoladora. Sí, lo más probable es que ya haya sucedido eso también en el 70 después de Cristo, cuando destruyen el templo. Sí, exactamente. Cuando arrasa el emperador Jerusalén. Entonces, por eso les digo, hijo, quién sabe, pero pues si nos vamos a la historia, lo más probable es que ya pasó. Antes del fin, es que acuérdense, nosotros vemos el fin como 7 años de tribulación, ¿no? Sí. Para nosotros ese es el fin. Para ellos el fin arrancó cuando llegó Cristo. Nosotros estamos esperando la semana 70. Lo más probable es que ya se cumplió esa semana 70. ¿Cuándo? Cuando viene el Mesías. Porque es que todo tiene que ver en esta profecía de Daniel de las 70 semanas. O sea, la semana 70 ya. Y lo más probable es que sí. Y miren, váyanse a Daniel. Les voy a decir por qué lo más probable es que sí. Es Daniel 9. Y hay una enorme confusión porque, es más, antes de que lo leamos, ¿de qué trata la profecía de Daniel? ¿Qué profetiza? Los reinos. Los reinos y algo muy importante, ¿no? La llegada del Mesías y la muerte del Mesías. Okay. Entonces, la profecía de Daniel no está anunciando el fin del mundo ni el fin de los tiempos. Está anunciando al Mesías. Okay. ¿Y Daniel qué vamos a Daniel 9 es 9:24. Entonces, ¿por qué les cito esto? Porque tiene todo que ver. Finalmente, nuestra visión escatológica es dispensacionalista. Así venimos de esa escuela. Y esto se basa en esta profecía. Pero si somos muy estrictos con el texto, no está hablando del final de los tiempos. Entonces, vamos a leerlo para que no me crean a mí. 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para tener la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces nos está anunciando de qué habla la profecía. Si se dan cuenta, es acabar con el pecado, sellar la profecía y ungir al santo de los santos. Esas cosas se cumplen en Cristo. Él es el cumplimiento de esta profecía, ¿no? Me quedé, 25, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe,
Habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, aquí tenemos 69 semanas. ¿Hasta qué? Fíjense, versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Si su Biblia trae referencias cruzadas, los manda exactamente a Mateo 24 y a Marcos 13. Jesús está haciendo una cita de esto, ¿no? Y esto estamos hablando, pues piensa en año 30, 32, ¿no? 40 años después más o menos empieza literalmente a pasar esto. El príncipe de otro pueblo, piensen en Roma, viene y destruye el templo. El judaísmo vive o muere con el templo. Si no hay templo, no hay judaísmo, porque toda la religión se basa en el templo, ¿no? Entonces, ¿hoy hay judíos? Pues sí y no, ¿no? Porque no hay templo para ellos, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, como les digo, la idea de que esto ya pasó, pues tiene una buena base bíblica e histórica, ¿no? Si la tiene proféticamente o no, pues será otro tema que dependerá y será muy respetable de cada visión y de cada persona. Pero, pues bueno, si vamos al texto muy estricto, yo en lo personal yo creo que ya sucedió. O sea, yo creo que la semana 70 ya se cumplió con esto, porque la semana 70 implica la destrucción de, lo cual, insisto, sucedió en el 70 después de Cristo. Oye, pero entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Por qué no viene Cristo? Bueno, ese es otro boleto, ¿no? Esa es otra cosa. Pero esta profecía en específico, yo no veo por dónde esté hablando ni del arrebatamiento, ni de la tribulación, ni de nada de estas cosas, ¿no? Eso va a venir después. Sí, y miren y piensen, ayer también ahí en Satélite les leía 1 Corintios 15, ¿no? He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces leemos ese pasaje y es que es el rapto, ¿no? Es el arrebatamiento. ¿Quién sabe? El contexto no te da a entender tanto qué es el rapto. Está hablando de la transformación del creyente. Y Pablo no está esperando el arrebatamiento, ni ninguno de ellos. Ellos están esperando la venida de Cristo. Hoy hay arrebatamiento, nos encontramos con Cristo, sí, pero aparentemente es el mismo día. Cristo regresa y los creyentes salen a recibirlo en medio, digamos, a las nubes. Piensen viene llegando un rey y mandas una diligencia, mandas a un grupo de personas a recibirlo a la puerta y bueno, ya salen y ya entran con él. Piensen así con Cristo, ¿no? Viene Cristo y a la mitad nos encontramos con él y bajamos con él, ¿no? ¿Y las bodas? Y las bodas es gran. Es que ese es el punto, porque ¿qué entendemos nosotros por las bodas, ¿no? Las bodas, se los voy a decir así, de feo como es. Nosotros entendemos que al mundo se lo está llevando payaso y nosotros estamos a todo dar en un banquete en el cielo. No sé, o sea, no sé. Exactamente, sí, sí. Las bodas, realmente más allá de que sea un evento literal, lo que está dando a entender es que ya Dios ganó. Esto sería Isaías 25. Oye, ya nos comimos al dragón, ya le ganamos. No vamos a comer dragón, eso es un hecho. Es una parte que no es literal. Es como la parábola de Mateo, ¿no? Exactamente. Que entran a la boda. Exactamente. No quiere decir que vaya a haber pachanga, simplemente ya ganamos, muchachos. O sea, ya se acabó. Ya vencimos a este tipo, ya está encerrado en el lago de fuego, ya vivamos bien, ¿no? Se consuma el matrimonio, por así decirlo. Por eso, este es un tema común. Las bodas son un tema muy común en la Biblia, ¿no? ¿Sí? Y de lo único que nos hablan es, más allá de la ceremonia, de lo que sucedía alrededor, de cómo se llevaba a cabo una boda.
que es finalmente lo que va a suceder. El diablo es vencido, es encerrado junto con la muerte, junto con el falso profeta, ¿se acuerdan? Y la bestia. Y ya, seamos felices. Realmente va mucho por ahí. El Apocalipsis es difícil, ¿por qué? Porque una parte es literal y otra parte es figurada, ¿no? ¿Qué es qué? Ahí es donde está la eterna discusión. Entonces, a ver, yo les doy mi opinión, no quiere decir esto es así. Es lo que yo creo por las cosas que he estudiado, me suena mucho a que es así. Oye, es que yo pienso que no, que sí va a haber bodas y que los 7 años... Está bien, o sea, no soy yo quien para decir estás equivocado porque no tengo la verdad. Porque Dios no la dejó así de clara. Si me preguntan a mí, esa es mi teoría, ¿no? ¿Tú piensas que no va a haber arrebatamiento antes de la tribulación? Yo pienso que nos vamos cuando venga Cristo. Si es antes o después, quién sabe. Pero yo pienso que nos vamos cuando viene Cristo. Yo creo que nos va a tocar ver muchas cosas todavía. Y que hay muchas... Y eso, a ver, ¿por qué se los digo? Porque la doctrina del arrebatamiento nos ha enseñado a vivir volteando al cielo esperando que venga Cristo. Y no saben la cantidad de papás que yo conozco que han vivido su vida deseando que el arrebatamiento pase antes de que sus hijos tengan 12 años, para que se vayan. Y eso te quita responsabilidad. Oye, no, y si no hay arrebatamiento, ¿qué pasa? No educaste a tus hijos esperando que venga Cristo y se vayan por default. Entonces, justo leía Mateo, o sea, estoy pasando por eso. Sí, sí. Y me quedé meditando en el punto de, y los van a perseguir por causa de mi nombre a todos. sí, Pero dice a todos. sí, Tú volteas a ver y sí, o sea, ahorita en Corea, en ciertos países están persiguiendo, pero sí. no aquí no No. están persiguiendo. A ver, empezamos, ¿no? Porque no sé si vieron en la semana el Estado laico y no invoques a ninguna divinidad. Está ¿no? empezando, pero, o sea, es El algo ritual como... que hicieron ellos. Exactamente. Y ahí no hay Estado laico, ¿no? Entonces empieza... Exactamente. Entonces, yo creo que es esta visión de... A ver, yo no estoy diciendo no hay arrebatamiento, para que no se malinterprete, pero la visión de decir, no voy a vivir esperando el arrebatamiento, nos da un sentido de responsabilidad de hacer lo que tenemos que hacer mientras estemos aquí. Es que por eso debe ¿No? ser el mismo, sea cual sea la Exactamente. O sea, la visión escatológica es buena y es importante, sí, pero no es más importante que la gran comisión. O sea, qué padre saber cómo van a acabar las cosas o creer cómo, pero no te quita la responsabilidad de hacer lo que Cristo nos mandó a hacer, ¿no? Tiene sentido. Entonces, insisto, a ver, y si leen, o sea, hay muchas escuelas escatológicas, se llaman, ¿no? Tendrías el premilenialismo, el amilenialismo, el dispensacionalismo, el preterismo, y cada uno de los ismos tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. ¿Qué les recomendaría? Estudien cada uno y fórmense un criterio. O sea, no se casen con una idea, ¿no? ¿Por qué? Porque caemos en comportamientos sectarios. No es que tú piensas diferente, estás mal, eres un hereje, eres esto, eres aquello. Piensen en los problemas que luego ha tenido, ¿no? Pero al final de cuentas es el corazón. Entonces, claro. Entonces, Todos nos vamos a morir. dice Eclesiastés, no detengas tu mano, toma de esto y también de aquello. Entonces, aprendamos a discernir. Pero bueno, pues sí, yo les diría más o menos eso, a grandes rasgos, ¿no? A esto le falta muchísimo, les estoy dando así el resumen del resumen, pero yo los animo a que se metan a estudiar. Vale la pena, ¿no? Y formarse un criterio. Y decir, bueno, mira, esto me suena o no me suena, o tan locos o no. Yo lo entendí con César Vidal. Es buenísimo. Busquen al doctor César Vidal. Es increíble. Es historiador, es teólogo. Acaba de sacar una Biblia de estudio muy buena. Y él tiene una visión mucho más preterista. Hay algunas cosas, o sea, a ver, no les diría el 100% de las cosas que él dice son correctas porque no, pero vale la pena escuchar lo que tiene que decir, ¿no? Pero bueno, muy bien, pues vamos a arrancarnos porque si no, se nos va. Bueno, dicho lo anterior, arrancamos viendo Romanos, ¿se acuerdan? Hace pues ya algunas semanas, y veíamos este tema del poder del evangelio. Y esto viene muy, muy ad hoc porque, pues sí, efectivamente estamos en un mundo
que cada día se vuelve más anticristiano, ¿no? Ya ni siquiera es un tema de ateísmo, sino ya es un anticristianismo muy abierto. Este ejemplo que les ponía ahorita es que el Estado laico, ¿no? Bueno, pero cuando invocas a Huitzilopochtli no hay Estado laico, ¿no? Entonces, realmente el ataque sí es muy frontal contra Cristo y contra todo lo que tenga que ver con él. Y ya olvídense de México, sino mucho más a nivel mundial. Entonces, el mundo clama por libertad de expresión, por que levantes la voz, por lo que tú piensas, que lo defiendas, siempre y cuando vaya con lo que el mundo piensa, ¿no? Cuando ya tienes un pensamiento diferente a la corriente de este siglo, como dijera Pablo, ya te censuran de inmediato, ¿no? Lo que platicábamos ahorita, decía Jimmy, ya nos bajaron este capítulo, la predicación. El otro día Jared ahí en Satélite me decía, oye, ya nos pusieron un strike por tu culpa porque dijiste esto y aquello, ¿no? Entonces, bueno, sí, cuando hablas temas que al mundo no le gustan, pues te va a censurar, ¿no? Entonces, el llamado es a ser valientes, a recordar el poder del Evangelio, recapitulando un poquito cómo... y miren, vayan a Romanos 1, vamos a leer nuevamente un par de versículos para recapitular esto, pero les voy a intentar armar un poquito la idea de qué habla Pablo. Fíjense, empiezo con esto, 1:16, para recordar. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esta es la idea que va a desarrollar Pablo en la carta. Toda la carta a los romanos está orientada a esto, ¿no? En el capítulo 1 vamos a ver a los gentiles, ¿no? El capítulo 1 trata de los gentiles. Ahorita leemos un cachito más. Pero vamos a ver a los que no tienen la ley, a los que no conocieron a Dios, lo va a decir Pablo, ¿no? Y pecaron. En el capítulo 2 de Romanos vamos a ver a los judíos. Oye, ellos recibieron la ley por medio de los ángeles, por medio de la gracia de Dios, y pecaron, ¿no? Y esa es la conclusión a la que llega Pablo en Romanos 3. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Capítulo 4, ¿qué hacemos? Ok, ya 1, 2 y 3 te dije cuál es el problema. 4, solución. 5, implementada la solución, ¿no? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y va a seguir desarrollando toda la carta la idea de la vida cristiana, desde la conversión en estos primeros capítulos hasta el resto de la vida cristiana y la vida en el Espíritu, capítulo 8, en el 12, ¿se acuerdan? No os conforméis a este siglo, sino transformaos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿no? Toda la carta va a llevar esta misma sintonía. El otro día alguien me preguntaba esto, ¿no? Oye, ¿por qué la Biblia como que se contradice, ¿no? Fe, obras, fe, obras, fe, obras. ¿Qué onda? ¿Cuál es la verdad, no? ¿Es fe o es obras? Y yo le decía específicamente esto. No es que se contradigan, sino que a veces pensamos que Romanos 1 habla de una cosa, Romanos 2 habla de otra cosa diferente, Romanos 3 ya dejó atrás el 1 y el 2, ¿me explico? Porque está en capítulos, ¿no? Entonces, los capítulos nos ayudan porque nos ubicamos, ¿no? Ah, bueno, el 3.1, el 3.5, el 4.2 o lo que sea, pero nos pierde en ese sentido. No nos acordamos que es una carta y como cualquier carta, es un escrito continuo que lleva una idea. Ni siquiera había comas. Exacto. Entonces, tal cual, ¿no? Es tan corrido el texto que no había, como dice Jimmy, ni puntos ni comas, ¿no? Entonces, lleva una sola idea. Es lo que les quiero transmitir en esto. Y aquí, como les digo, nos va a presentar una problemática más. Los gentiles, o la primera de las problemáticas, ¿no? ¿Qué pasa con los gentiles? Nos muestra qué ocurre cuando en la humanidad, en lugar de buscar la verdad, la suprime, ¿no? La quiere eliminar o la quiere barrer abajo de la alfombra. Y es lo que va a pasar aquí. Antes de definir el bien y el mal, debes de acercarte a Dios. Porque si no estás cerca de Dios, lo que tú definas como bien o como mal va a estar totalmente extraviado de lo que en realidad es el bien y el mal. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús?
o de Juan más bien, ¿no? Sobre Jesús en Juan 1, ¿no? Y aquella luz verdadera alumbraba a los hombres, ¿no? Piensen en un mundo sin esta luz, está totalmente en tinieblas, ¿no? Y es lo que dice más adelante ahí en Juan 1, ¿no? Esta es la condenación, que la luz vino a los hombres y los hombres prefirieron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es exactamente lo que vamos a leer ahorita aquí en Romanos 1. Entonces miren, para ya no alargar la introducción, vamos a leer el 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce, por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Me voy a detener ahí tantito. Dice que la ira de Dios se revela. Contrástenlo un poquito con el 17. Les vuelvo a leer el 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y luego la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Tienen un contraste, dos revelaciones totalmente diferentes. Por un lado, la justicia de Dios se revela por fe y para fe de los que creen. Por otro lado, los que no quieren creer, les va a ser revelada la ira de Dios. Nos encanta hablar de Dios como el Dios de amor, ¿no? Este Dios padrísimo que hay. Sí, es un hippie de pelo largo y va a fumar mota contigo. No, para nada. La ira de Dios es parte de los atributos divinos. ¿Se acuerdan? En algún momento les hablé de eso aquí. Así como Dios es amor, así como Dios es eterno, es verdadero, es inmutable, todo lo que ustedes quieran definir a Dios, Dios tiene una ira. ¿Y en qué Dios creeríamos si no tuviera ira? Si volteara a ver el mundo, las masacres, todo lo que hacen con los niños, todo lo que hacen con las mujeres, y se quedara de brazos cruzados, o nos ignorara, o que estuviera contento, ¿no? Sería un Dios sádico, ¿no? Sería un Dios injusto. Y uno de los atributos más importantes de Dios es precisamente la justicia. Y la justicia es precisamente esto, hacer lo correcto, sin importar cuál sea la circunstancia. Y piensen en Dios volteando a ver a una creación que sí ama, a una creación con la que quiere llevarse, pero una creación que le da la espalda. Entonces, nuestra vida muchas veces como humanidad, lo único que hace es testificar que vivimos de espaldas a Dios. Y lo vamos a leer ahorita en ejemplos muy puntuales, ¿no? Pero piensen en la humanidad, cuando prendemos la tele, cuando vemos el TikTok o el Twitter o el periódico, vemos exactamente eso, a una humanidad de espaldas a Dios, que después va y le pide cuentas, ¿no? Dios, es que ¿por qué permites? ¿Por qué haces? Bueno, es que tú quieres hacer todo para que te vaya mal, esperando que te vaya bien, y eso no existe. Me acuerdo cuando fue el temblor del 2017, ¿no? En alguna predicación escuché un escrito de un cristiano, ¿no? Y era un escrito de hace muchos años, pero coincidía muy bien con lo que estaba sucediendo, ¿no? Y entonces decía algo como que cuando tiembla la tierra o cuando el agua sube e inunda las casas, la gente se empieza a preguntar dónde está Dios. Y la respuesta del escritor era: Dios está exactamente donde tú lo pusiste, fuera de tu vida. Pero cuando la tierra tiembla y el agua sube, es natural voltear a buscar a Dios. Ojalá lo buscáramos para lo bueno, pero lo buscamos, como les digo, para reclamarle, ¿no? Para decirle ¿por qué permites la enfermedad? ¿Por qué permites esto, el desempleo, ¿no? Bueno, me hubieras buscado antes. Y no es que Dios lo cause para castigarnos. Muchas veces es un acto de misericordia. Entonces la ira de Dios no es un enojo impulsivo, ¿no? No es que el papá de ya me tienes harto y se voltea y te avienta lo primero que tienes. Es Dios mostrando exactamente esa justicia, esa naturaleza santa que Él tiene, ¿no? Donde todo lo que no sea santo como Él es abominable delante de sus ojos. Entonces, quienes detienen la verdad, esto que está diciendo Pablo aquí no es un mundo en la zona gris, ¿no? No es un mundo que respete, como dice, ¿no? No es que respete que cada quien decida.
No, no, el mundo no funciona así. El mundo te obliga a pensar como ellos. Es un rechazo contra Dios, literalmente. Entonces, el mundo no es que ignore lo que está sucediendo, es lo que acabamos de leer. Lo que de Dios se conoce, Él se los manifestó, ¿no? Nadie tiene excusa. Nadie puede decir, es que yo no sabía. No es ignorar la fama, el reconocimiento, el dinero o el placer. Y más o menos te das cuenta, las personas alrededor de ti, a cuál le tiran y tú, a cuál le tiras. Es una teoría, no quiere decir que esto sea así, pero cuando vamos a la naturaleza del ser humano tiene mucho sentido, ¿no? Yo busco más o menos lo que me llena ese vacío, que solamente puede llenar Dios en su totalidad. Entonces, la idolatría a la que voy a hacer referencia no es a una estatua, no es arrodillarte ante un yeso, ¿no? El ídolo es la autonomía humana, la tecnología, ¿no? La razón. Hoy la religión del siglo XXI existe y se llama ciencia, ¿no? O cientifismo más bien. ¿Por qué? Porque la ciencia no es mala, ¿no? La ciencia como tal, digo, qué padre que podamos aislar un átomo y qué padre. Pero cuando se vuelve un tema en el que si tú opinas algo contrario a lo que piensan los demás, eres escrachado, eres tildado de ignorante, de loco, pues es como una inquisición moderna, ¿no? Ojo con opinar algo diferente a Stephen Hawking o a Richard Dawkins, ¿no? Porque, oye, ellos son eminencias, tú no, tú eres un pobre diablo, tú no sabes. Bueno, los señores están más resentidos que cualquier otra cosa, ¿no? Hay un catedrático de Oxford que hoy, no sé si hoy siga dando clases, pero hasta hace unos años, él ocupaba el lugar que ocupó Newton, a ese grado, en la Universidad de Oxford. Y él es creyente, aparte, se llama John C. Lennox, ¿no? Ahí para que lo busquen, tiene unas conferencias muy buenas y unos libros también muy buenos. Y él le respondió a Stephen Hawking una declaración que hizo, donde a grandes rasgos decía que porque existe la gravedad, el universo puede y se creará de la nada las veces que sean necesarias. ¿Por qué? Pues porque él decía, ¿no? Y John Lennox le contesta, ¿no? Un disparate es un disparate, aunque sea un científico famoso el que lo diga. Se lo dio así, tal cual, directito, ¿no? Entonces dices, oye, ¿por qué uno y otro, si los dos son unas eminencias en el campo científico, por qué uno cree y el otro no? Bueno, hay mucho resentimiento de por medio, ¿no? Todos saben la situación en la que se encontraba Stephen Hawking. Y más cuando, si yo no creo en esta divinidad, ¿por qué le dedico mi vida entera a hablar en contra de ella? Es lo menos sabio que he visto en mi vida, ¿no? Si yo no creo en esto, bueno, pues que crean los demás, ¿no? ¿A mí qué? Pobres tontitos, o sea, los puedes ver incluso así. Pero ¿para qué le dedicas tu vida a tratar de desmentir eso en lo que no crees? Cuando ves el antiguo, no es que estuvieran adorando al becerro de oro, es que adoraban a los detrás del becerro de oro que les cumplía sus caprichos. Claro, entiendo. Sigue siendo lo mismo. Exactamente. O sea, tú estás adorando o idolatrando el mundo espiritual detrás de Así es. algo. Sí, y miren, lo que les voy a decir, tienes mucha razón, lo que les voy a decir no es satanizar el chat GPT, porque luego ya hasta el celular es la marca de la bestia y hay que tirarlo a la basura. O sea, no, pero hay unas declaraciones del CEO de OpenAI, que son los que hacen el chat GPT, donde él dice que no entienden hasta cierto punto cómo funciona una parte del pensamiento de esta cosa. Obviamente se basa en matrices numéricas y es todo un rollo cómo está programada la inteligencia artificial, que finalmente es como un motor de búsqueda, pero con esteroides, ¿no? Pero hay una parte que ellos no alcanzan a entender cómo funciona, porque de repente se pone creativa la inteligencia artificial. Y entonces como que hay una caja negra ahí que ni ellos mismos alcanzan a entender cómo. Y dice una frase que no sé si lo hizo a propósito, no sé, pero dice, quizá estemos tratando con algo espiritual. Y entonces dices, ah, caray. Bueno, insisto, no es satanizar el ChatGPT. A mí me encanta usar ChatGPT, lo uso todos los días. Para mi trabajo me facilita muchísimo las cosas, ¿no? No es satanizarlo, nada más es exactamente lo que decía ahorita, ¿no? Ir poniendo atención en que no es el medio, sino lo que hay detrás, ¿no? Y piensen en las vírgenes, en los santos. No es el yeso. Atrás de eso hay un demonio, seguramente, ¿no? Ejemplos hay un chorro, pero bueno, no me detengo tanto en eso. Entonces, la iglesia es llamada a recuperar ese valor
para proclamar, ¿no?, la palabra de Dios. Lo que veíamos con Esteban hace ratito que leímos. Ni modo, me los voy a echar encima y me van a odiar y me van a matar, pero yo estoy llamado a decir la verdad. O sea, no puedo callarme, no puedo ser cobarde. Soy llamado a eso. Entonces, efectivamente no hay excusa, como lo acabamos de leer. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Lo empezamos a leer ahorita y terminamos la idea enseguida. Que Dios se quita de en medio. Dice, les vuelvo a leer el 21, el final. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Piensen en el faraón, ¿no? La eterna pregunta de por qué Dios le endureció el corazón. Realmente Faraón ya tenía tomada su decisión, ¿no? Ya, yo no creo en Jehová ni me interesa. Lo dice literalmente, ¿no? Lo que hace Dios es confirmar. ¿Está bien? ¿Eso quieres? Adelante. Yo no voy a obligarte. Oye, ¿Dios pudiera? Claro, Dios es Dios, ¿no? Dios puede agarrarte como marioneta y hacer que hagas lo que tú quieras, pero no es la idea. Y es algo así lo que está sucediendo hoy, ¿no? El ser humano tomó su decisión. Dios lo único que hace es quitarse de en medio. ¿Ok? Pásale. ¿Eso quieres? Eso te doy. Y es exactamente lo que vamos a leer a continuación. Fíjense, versículo 24, ahí mismo, Romanos 1. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces vamos a tocar un tema muy polémico, ¿no? Muy polémico, lo voy a tratar de tocar lo más sabiamente posible. Ya si nos bajan el video, pues ya ni modo, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, como les digo, Dios se va a quitar de en medio, ¿no? Ya quieres pudrirte, púdrete. Yo no te voy a estar estorbando. Adelante. Y aún así cuando Dios te dice, si quieres darle, vas. ¿Mm? Aún así en algún momento tú te podrás arrepentir. Que de repente... Hijo. Mientras estén vivos. Sí, el pasaje te daría la idea de que sí, por este crescendo que les decía, ¿no? Bueno, tenemos esta problemática en el 1, luego los judíos con su problemática en el 2, en el 3 la conclusión de que todos están igual, y en el 4 y en el 5 la solución. Entonces, el libro te daría la idea de que sí, de que de hecho Dios es lo que está buscando, que el ser humano se arrepienta. Finalmente es para lo que estamos aquí. Entonces, sí, lo más probable es que sí. Simplemente este es el juicio a un mundo que no quiere saber de Dios. Y es un poco lo que diría Pablo en Hechos 17. ¿Para qué? Dice, Dios ha fijado los límites, ¿no?, de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Entonces sería más o menos la misma idea. Voy a dejar que esto se ponga horrible para que a ver si así me buscas, ¿no? ¿Qué es lo triste? Apocalipsis 9 nos diría que ni con todas esas cosas dejaron de adorar a los demonios. Así acaba el capítulo 9 de Apocalipsis. Viendo la sangre, viendo a Dios ya, viendo al diablo gobernando el mundo, aún así no quiere. Entonces eso es lo más triste, que Dios lo permite para que lo busquen y el hombre ni siquiera así reacciona. Entonces aquí el pasaje va a hacer mucho énfasis en el desorden sexual como consecuencia del juicio de Dios, que fue, insisto, quitarse de en medio y dejar que el pecado corriera en su cauce, como un río, ¿no? Empieza las mujeres, ¿no? Cambiaron el uso natural, los hombres lo mismo, ¿no? Y hoy, pues piensen en un mundo que llama amor a algo que la Biblia llama una pasión vergonzosa. Es algo duro, pero es así, ¿no? El mundo está de cabeza porque tú no puedes hablarle a los niños de religión, pero la drag queen sí puede irle a leer cuentos, ¿no? Tú no puedes educar a tus hijos en la disciplina del Señor,
pero si el niño siente que es una niña o la niña siente que es un niño, por supuesto que puedes mutilarlo o puedes darle hormonas para modificar su cuerpo, ¿no? Es un mundo totalmente extraviado, totalmente en tinieblas, que no sabe dónde es arriba y dónde es abajo. Ese es el mundo en el que vivimos. Y la desviación sexual, esto que está mencionando Pablo, es testimonio de eso. Ahora, esto no solamente es la homosexualidad. Un deseo vergonzoso, una concupiscencia podría ser la chava que se acuesta con el jefe porque sabe que va a obtener el ascenso. Es la misma pasión vergonzosa. O el cuate que está casado y se acuesta con la secretaria de la oficina porque, pues, para sentir su ego o lo que ustedes quieran. Es una pasión vergonzosa. A veces lo encasillamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se pone de moda el pecado favorito del cristiano, ¿no? No, es que los gays, no, es que los borrachos, no, es que... Bueno, pues también dile a los chismosos y también dile a los desleales y también dile a los mentirosos, porque todos están igual de mal, ¿no? Sin embargo, sí va a haber un patrón muy específico con el pecado sexual. Eso es el único que te dice que huyas. Exactamente. O sea, Eso es la definición de concupiscencia. Deseos desordenados por placeres deshonestos. así es. Exactamente. Es una palabra rara, ¿no? Concupiscencia. Y dices, ¿qué rayos quiere decir esto? Exactamente. Ujú. Por placeres deshonestos. Así es. Entonces, esto, ahorita les leo una cita de un libro que les traje, me voy a ir apurando porque ya es tarde. Pero el pecado sexual va a ser testimonio del declive de una sociedad, ¿no? Cualquier sociedad que ustedes me digan que haya vivido antes, su declive empezó con el pecado sexual. Hay un libro muy interesante. Así es. Y Roma y Egipto y la que ustedes me digan. Sodoma y Gomorra, ¿no? Fíjense, les voy a volver a leer el 26. No es cierto, el 27, perdón. Al final solamente. Y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como les decía hace ratito, buscamos a Dios para echarle la culpa de cosas. Dios es que Él sí da. Bueno, cásate y ten a tu mujer y ten relaciones con tu mujer. Y se acabó la lucha contra el SIDA. No necesitas abono, no necesitas millones de dólares, no necesitas nada. Cumple el diseño que yo te di. No, Dios, pero así que chiste. Yo quiero hacer lo que a mí se me dé la gana y que no me enferme y no me muera, ¿no? Y así lo podemos extrapolar a cualquier área de la vida, ¿no? Hoy es que la clásica, ¿no? Es que en África los niños se mueren de hambre. Sí, pero tú no estás viendo al dictador cambiando los recursos de su país por armas para la guerrilla, ¿no? Es que los niños se mueren porque no llegan los medicamentos. Sí, pero tú no estás viendo al gobernador corrupto que se roba el dinero y por eso no llegan los medicamentos. ¿Me explico? Dios no obra el mal, el hombre obra el mal. Y luego le echa la culpa a Dios. Entonces, ahorita vamos a ver de dónde viene esto, porque tiene un epicentro, esto tiene un lugar en donde se gesta todo esto. Lo vamos a leer una perspectiva griega, pero esto Jesús lo dijo con otras palabras. Entonces no me adelanto, vamos a seguir leyendo. Versículo 28. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, no aprobaron tener en cuenta a Dios, y Dios los entregó a, ¿qué dice? A una mente reprobada. Les pregunto, ¿qué es reprobar? No pasar el examen. Exacto, ¿no? Exactamente, sí. Es algo que es evaluado y es rechazado. No diste. Implica las dos cosas, te evalúo y luego te rechazo, ¿no? Juicio, es infierno, ¿no? Exactamente. Y una mente reprobada es una mente que no distingue. No sé si les ha pasado, pero dices, ¿por qué esta persona no ve que está haciendo mal? ¿No? Para uno es como muy obvio. Y esa persona como que, diría Pablo, tiene la conciencia cauterizada, ¿no?
es precisamente esta mente reprobada a la que Dios los entregó. Y aquí vemos una lista de pecados, ¿no? ¿Qué es? Pues es el hit parade del infierno esto, ¿no? Son pecados sociales, personales, sexuales, de la índole que ustedes quieran, que está destruyendo a hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, a todo mundo. Fíjate que nosotros cuando vamos a bautizar ya tenemos bastante tiempo y hemos visto un patrón, porque presentamos el Evangelio de manera de que no haya discusión, ¿no? Y cuando llegamos a la pregunta de la eternidad tal, la respuesta Sí. pero por eso lo paso. Bueno, pero lo que te decía es que había también otras corrientes, por ejemplo, lo que decíamos de las mujeres. O sea, por ejemplo, lo que pasó con un influencer que golpeó a una mujer y le dio 20 años de cárcel. Sí, una chava fue y apuñaló con alevosía y ventaja a otra niña y está libre. Como es mujer, a ella le dieron... O sea, ¿cómo está esa parte, ¿no? De querer quitarle el valor, ¿no? Tristemente, el discurso es como contrario a la realidad, porque el discurso pone a la mujer como una víctima. Y ojo, yo no estoy diciendo, ay, maltraten a las mujeres, o sea, no. Pero hoy se ha logrado la sobrerepresentación femenina, que lo único que está haciendo es al hombre aplastarlo, y con consentimiento del hombre. Esto no es culpa de la mujer, es culpa del hombre. Y entonces lo que está generando es un círculo vicioso horrible que va a acabar en la destrucción. Les decía, este libro se llama Sex and Culture, y es de J.D. Unwin, se llama el autor. Y analiza creo que 80 o 84 culturas a lo largo de la historia, la romana, la egipcia, Persia, todo lo que ustedes quieran, y llega a la conclusión de que antes de la caída política hay una caída social y moral, puntualmente muy enfocada a la sexualidad. Cuando viene el declive social, obviamente espiritual, obviamente todo lo que esto conlleva, la caída de la civilización está muy cercana. Pasó con Roma, pasó con Grecia, ¿no? Que finalmente fueron culturas muy entrelazadas, con Egipto, con un chorro de culturas, como les digo, todas las que estudia este cuate terminan así, y eso nos hace voltear a ver a nuestra sociedad y decir, ok, si hay un patrón aquí, nosotros estamos muy cerca del final, muy cerca. Por todas esas, ¿no? Exactamente. El pecado sexual es lo que más arrasa, no nada más así es. Con la persona, ¿no? O sea, exactamente. Siempre el pecado sexual fue lo que terminó con... Piensen y qué viene dentro de esto, en los estudios que él hace, cuando empieza a subir esta parte de la inmoralidad sexual, obviamente decae. Piensen en matemáticas, arquitectura, literatura, ¿no? En la antigüedad tenías puentes impresionantes, obras de literatura impresionantes, de música no se diga, pero cuando ya tu vida es gobernada por el deseo sexual, por los instintos más bajos de la humanidad, ya no piensas en eso, ¿no? O sea, ya todo está enfocado a la sexualidad. Prendan hoy la tele y vean los comerciales, ¿no? El reggaetón también. Sí, la música, los comerciales. Bueno, tengo algunos amigos que trabajan en agencias de coches, ¿no? Y uno decía, yo le decía, oye, cuando ponen a la edecán afuera, neta sirve. Como que a mí se me hace ridículo, ¿no? Pero me decía, no, sí funciona. Sí jala gente, hombres puntualmente, ¿no? Entonces, todo está enfocado a venderte algo a través de la sexualidad. Sí. Todo. En el grupo en el que yo trabajo también es un punto motriz. Sí, no es con carros. Sí. Ponen mujeres y hombres. Ok. Sí, para jalar parejo. Sí. La sexualización, ¿no? Sí. Cualquier negociación. Claro que así es. Ahí hablas de la seducción. Ayer habló de la seducción, ahí en satélite. Nada más es decirte lo que quiere escuchar. Así es. Y es lo que dice Judas, ¿no? Precisamente los sensuales, los que no tienen al espíritu, los burladores, los que usan las palabras para envolverte y para hacer que llegues a sus fines. Y les termino con eso exactamente. Fíjense, les vuelvo a leer el 32 para terminar. 1.32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, claro que el mundo sabe que está haciendo mal. Y no se conforma solamente con pecar, sino que además me voy a llevar a todos los que pueda conmigo.
piensen, es muy chistoso esto que les voy a decir, pero piensen en esto. Cuando le caes mal a alguien, no basta con que tú le caigas mal. Va a ir a decirle, Jimmy, ¿a poco no es bien payaso? ¿No? Fulanita, mira, es que ve lo que hace, ve lo que dice, ¿sabes? Quiere contaminar, exactamente. No basta con que yo te odie, quiero que todos te odien, ¿no? Así es el mundo. Entonces, Pero sí la polarización de las maneras de pensar, porque yo veo como gente que no lo ve como algo malo. Hay un video de un niño de 7 años que dice que era niña y le preguntan, oye, ¿y desde cuándo decidiste que eras niña? Desde los 2 años, como decían, este niño no tiene ni idea. No. Y hay gente que lo ve como bueno, podemos hablar hasta los animales, humanizar a las mascotas, es otra cosa más. Sí, Mascotas, totalmente. hijos. ¿Por qué? Porque el ataque va contra el humano, ¿no? Quitar la identidad. El humano es la víctima del ataque porque porta la imagen de Dios. Entonces, no, los perrijos, ¿no? No, ya, los perrijos son lo máximo, ya no tengas hijos, ya no te reproduzcas, ¿no? Ya no quiero humanos. Y piensen, con eso acabo, todas las cosas que hoy están de moda, todo lo que hoy escuchamos, va enfocado a que ya no nazca gente. Los animales, el aborto, la homosexualidad, todo lo que ustedes quieran, el calentamiento global, ahorita que hablamos de eso, ya no tengas hijos porque el mundo ya está suficientemente lleno, ya no nos alcanza, ya no. Y no es cierto, ¿no? De hecho, la gente Dicen que somos, ¿qué? 8,000 millones de personas, más o menos. Sí. Para saber. Pero no nos pueden controlar. Para saber. Igual y ni es cierto, ¿eh? O sea, igual y no es verdad. O sea, probablemente somos muchos menos. Pero bueno, te tienen que inflar la cifra para que te hagas conciencia y al rato hagan las ciudades donde ya no puedes pasar, No comas donde carne ya no porque puedes. genera- Sí. No, ya come grillos o la carne de laboratorio que obviamente trae ahí, ve tú a saber qué tanta cosa. Ya ahorita trae todo. Ujú. La comida trae todo. Pero la clave de Satanás es destruir la familia y el valor de la Así es. identidad de Dios. Eso ya lo hizo. La familia está en el piso. O sea, ya la familia no existe hoy. Lo único que hoy se interpone entre el diablo y llevar a cabo los planes completos que tiene es el cristianismo. Así de débil como está. Y está a punto de caer. A punto. Entonces, por eso es que de repente decimos, bueno, esto se va a acabar pronto. Sí, lo más probable es que sí. Porque el último bastión de Dios está por caer. Hoy el cristianismo ya no sirve en el conjunto, ¿no? Obviamente hay congregaciones, gracias a Dios nosotros estamos en un país tercermundista donde todavía alguien quiere escuchar de Dios, pero en Europa esto ya no, en Estados Unidos esto ya no jala. Ya, sí, con trampolines o con cosas que... Entonces, miren, la vez pasada decíamos del poder del evangelio, ¿no? Cuando el cristiano le tiene que mover a la luz, a la música, al trampolín, el poder del evangelio ya no está en la iglesia. Ya no confías en el Espíritu Santo. No confías en que el evangelio tiene suficiente poder para transformar a la gente. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Hoy que estamos en el último frente de batalla, confiar realmente en lo que Dios puede hacer, en el mensaje de este libro. Y más allá de que sí hay que salir a decirlo, que se vea, que nuestras familias hablen de Cristo, que nuestro trabajo hable de Cristo, que nuestras finanzas hablen de Cristo, que nuestra salud hable de Cristo, que toda nuestra vida hable de Cristo. Y sí hay que hablar, ¿no? O sea, sí no es que, bueno, pues que vean mi vida. Sí, porque pues a veces no saben si eres mormón o eres testigo de Jehová. O el de la secreta. Como tienes que decir, sí, exacto. Entonces sí tienes que decir, ¿no? Oye, pues yo creo en Jesucristo. Y a partir de ahí se abren conversaciones, ¿no? Un pastor decía, carga tu Biblia a todos lados y la gente naturalmente te va a preguntar. Y cuando la gente te pregunta, te arrancas. O sea, ya me preguntaste, ya te aguantas, ¿no? hasta la crítica. Sí. Exacto, sí. Cualquier excusa es buena, ¿no? Entonces, sí mostrémoslo, pero hablemos de eso, ¿no? Es algo que tenemos que traer a la conversación. Oye, es que eres bien pesado, todo quieres hablar de la Biblia. Sorry, ¿qué quieres que hable? ¿De la casa de los famosos? No, o sea, no. Tengo que hablar de la Biblia. Nos mandaron a saber mucho de un tema, no de todos. Y ese tema es este libro. Entonces sí tenemos que decirlo, saberlo, memorizarlo, dominarlo de arriba abajo, para que cuando alguien nos pregunte, como dice Pedro, estemos preparados para dar razones de nuestra fe. Pero bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios bendito, gracias Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque nos das la oportunidad de estudiarla libremente, porque podemos reunirnos
sin que nadie nos persiga, Dios. Gracias porque tenemos esta misma naturaleza que hoy leímos, Dios. Porque todo esto incorrecto está en nuestra carne, pero tú nos cambiaste, nos transformaste y lo sigues haciendo cada día. Por favor, permite que seamos instrumentos útiles en tus manos para que luchemos, Señor, a tu lado por esto último tiempo que quede, sea el tiempo que sea, Dios. Que podamos cumplir el propósito que tienes para nosotros y que esta iglesia así sea, Dios, que cumpla ese propósito, que tú levantes discípulos y a cada persona que tú quieras que venga aquí a escuchar tu palabra, Dios. Bendice la casa de Claudia, de Arturo, bendice a su familia, de todos los ataques que seguramente vienen por ellos a abrir las puertas de su hogar. Guárdanos a todos de regreso a casa, Señor, y permítenos seguir creciendo en el conocimiento de tu amor. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo y para tu gloria. Amén.